sin perjuicio que hay una conversación profunda sobre distintas situaciones que el propio Estado tomó como decisiones no pensadas, no planificadas. Las consecuencias son sumamente graves para el país y el punto actual sería mirar así. Hubo una decisión equivocada, hubo una decisión acelerada que trajo como consecuencia que esa zona de Donoso y las zonas aledañas tengan una parálisis en el funcionamiento de su propia vida. La situación de todas las actividades ligadas como los proveedores, los trabajadores que fueron cesados en sus puestos de trabajo. Entonces hay una situación importante que mirar como riesgos, como realidades, que son las que determinarían que el gobierno... Está con nosotros el doctor Juan Carlos Araúz. Él es el expresidente del Colegio Nacional de Abogados. El doctor Araúz es uno de los principales abogados de este país. Te agradezco mucho, Juan Carlos, que estés con nosotros. Te mando un gran abrazo. Espero que estés bien. Igual, Guillermo, un gusto poder compartir contigo este espacio y con toda la audiencia. Y gracias por la oportunidad. Ha comenzado la discusión de la Caja del Seguro Social en medio de una situación económica bastante complicada que se ve en la calle. Y me preocupa que mientras que se esté discutiendo la Caja del Seguro, el tema de la Caja del Seguro Social, siga acentuándose el problema de la falta de circulación de dinero y, entre otras cosas, producto de que hay más de 40.000 empresas que dejaron de facturar 800 millones de dólares anuales en concepto de proveedores de Minera Panamá. Y si la discusión se hace con la gente molesta, va a terminar mal. ¿Cómo se puede hacer para compensar ambas cosas? Yo creo que es un punto importante plantear lo siguiente. O sea, todo el funcionamiento del Estado y todos los reproches ciudadanos se encuentran directamente ligados al factor económico, es decir, cómo el Estado produce riqueza para poder satisfacer los intereses y el funcionamiento del Estado. Por eso todas las situaciones que han ido afectando el presupuesto general del Estado, como podría ser el incremento de la planilla estatal, el surgimiento o la disminución de la atracción de inversión extranjera producto de las evaluaciones de las calificadoras de riesgo, las situaciones que implicaron el cese tan abrupto que provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y no porque lo dijese el fallo, sino por las situaciones que el gobierno de turno determinaron, implican obviamente un análisis muy cruzado, es decir, el futuro del seguro social depende de ingresos, y eso entonces nos traslada directamente, hombre, ¿qué ha pasado con la parálisis de las actividades que tenían que ver con la inversión minera? Y ese hecho nos va a colocar en una radiografía directa de preocupación, es decir, las autoridades en este momento deben ser creativas, porque al margen de abordar situaciones difíciles, debe haber un plan de acción para producir riqueza, y ese plan de acción está ligado directamente a mirar cómo los recursos actuales o los insumos con los que cuenta el Estado pueden ser puestos a producir. Y ahí estaría el tema del funcionamiento de la mina, el tema de volver a abordar una conversación obligada sobre el funcionamiento y cuál es la fórmula eficiente, pero creo que todos los caminos nos conducen a un funcionamiento organizado y estructurado, sin perjuicio que hay una conversación profunda sobre distintas situaciones que el propio Estado tomó como decisiones no pensadas, no planificadas. Las consecuencias son sumamente graves para el país, y el punto actual sería mirar así. Hubo una decisión equivocada, hubo una decisión acelerada que trajo como consecuencia que esa zona de Donoso y las zonas aledañas tengan una parálisis en el funcionamiento de su propia vida. La situación de todas las actividades ligadas como los proveedores, los trabajadores que fueron cesados en sus puestos de trabajo. Entonces hay una situación importante que mirar como riesgos, como realidades, que son las que determinarían que el gobierno nacional tiene una oportunidad, necesita conversar porque necesita producir riqueza. Y yo creería que la población debe, sobre esa realidad económica del país, saber tomar decisiones mesuradas, y el comportamiento en esta nueva etapa
no podría ser igual a lo que ocurrió en el mes de noviembre, en donde la emotividad y la falta de razonamientos implicó obviamente todo lo que ya conocemos. Si bien es cierto, la situación económica actual no es resultado de acciones gubernamentales de esta administración, es la que va a tener que resolver finalmente. Y te ha tocado a ti, y yo fui a un restaurante, un restaurante abierto que hay por aquí cerca, rodeado de hoteles, vacío, una hora que hace un par de meses todavía había algunas personas, y hace mucho tiempo había gente parada. Hay falta de circulante y se está notando. Te cuento esto de nuevo porque también el gobierno ha decidido postergar la discusión de la mina para el próximo año. Ese próximo año tiene 12 meses. Y la Cámara de Comercio, no sé si lo has visto, en su planteamiento que hizo sobre la situación económica del país a partir de agosto del año 2024, subraya el problema que ha sido los proveedores, más que el cierre de la propia mina, que ya es malo, los proveedores, que se ha convertido en un problema nacional, al tener que no solamente dejar de proveer, sino tomar medidas de reducir personal. Y ese es un personal que ya no está gastando, que ya no está viajando, que ya no está haciendo turismo, y todas esas facetas en las que el gobierno cuenta para reactivar la economía se han parado precisamente porque no solamente eran 40.000 familias, sino que además, o 40.000 negocios, sino que además tiene que contar por cada uno de los que ha perdido su trabajo en las que estaban de proveedores. Sí, y bueno, sí, quiero reafirmar lo que comentaste. O sea, este es un problema heredado del presidente Mulino. Es decir, el presidente Mulino solo le toca plantear soluciones y plantear cómo salir de ese estancamiento, tal cual como el tema del seguro social o como los complejos temas de la Constitución o las situaciones que él va a tener que enfrentar, y es un problema heredado. Es decir, este gobierno no es autor ni en milímetros de proximidad con todo lo acontecido en el manejo de esta situación, y eso permite obviamente que el presidente Mulino tenga la posibilidad de mirar en frío, es decir, al no tener participación en ninguno de los hechos, podrá tomar decisiones muy bien administradas en atención a esto que conversamos, el futuro, necesidad, realidad del país, y plantear esas alternativas a la luz de lo que manifiestas. Es decir, es innegable que el perjuicio causado a la convivencia de la sociedad es muy directamente porque se trata de la inversión privada de mayor volumen económico, es decir, es la mayor cantidad enterrada como inversión privada en nuestro país, y claro que sus afectaciones tienen un efecto cascada en todos los segmentos de la población, que van desde la imposibilidad de pagar una hipoteca, desde el que los hijos de esa familia tengan que reducir su nivel de vida, por ejemplo, de colegios privados a colegios públicos, desde el consumo en los supermercados, desde las necesidades básicas, el entorno familiar, social, todo ha sido perturbado de una manera directa, y como es un número importante, claro que tiene incidencia en la convivencia social, y es un hecho que permite agregar una sensibilidad adicional. Es decir, estos temas no pueden ser abordados desde una óptica de indiferencia, porque el conglomerado afectado implica muchísimas familias y puntos de conexión hasta inimaginables, desde esa empresa que tenía una producción, y esas familias, adicional a proveerse a sí mismas, tenían un efecto hacia otras familias, desde el jardinero, desde la persona que se le consumía algún producto en fin de semana, el contacto simplemente del consumo se ve afectado de una manera muy directa, que hace preocupar las repercusiones, pero también hace mirar muy gráficamente lo que producía, es decir, la riqueza que se producía a partir de esa actividad, que permitía tener una sensación de bienestar en nuestro país, que es la que yo pensaría que debe ser rescatada en la mirada del presidente de la República como un hecho importante para volver a dinamizar
las situaciones que implican un país estancado. Y es un país estancado por el hecho siguiente, Guillermo. Mientras este conflicto se mantenga, mientras esta situación no tenga una situación de salir de esto, se mantiene una afectación reputacional al país, se mantiene una calificación de riesgo en duda y se mantiene obviamente las preocupaciones de que el presupuesto general del Estado, que ha ido creciendo año tras año, tampoco tenga fuentes de financiamiento distintas a las cosas públicas. Y eso hace también que la mirada del presidente de la República sea con preocupación, porque por un lado él promueve con intensidad que confiemos en el país y que los inversionistas puedan llegar, pero por el otro lado, este impacto tan grande sobre inversiones de tan alto nivel hacen que en los mercados especializados y en los círculos especializados de inversiones la mirada no sea tan simple como que alguien habla bien del país y por el otro lado tengo controversias sin abordar, diálogos sin mantenerse, distancias que no han podido ser salvadas, y esos hechos son los que obviamente deben poner en contexto que el tiempo de conversación obviamente lo va a presionar esas necesidades sociales, esas necesidades de los inversionistas extranjeros de tener una opinión diferente y esa necesidad de un gobierno que quiere ejecutar, que quiere promover transformaciones, pero que requiere dinero, y son las que en el contexto obviamente permitirán que el presidente de la República determine un momento, que a mi criterio debe ser cuanto antes, por lo menos para una conversación que impida, y es un punto que yo quiero reafirmar, en estas situaciones del país es injusto, por ejemplo, gastar cientos de millones de dólares en facturas de abogados internacionales para asumir una representación que basta con que simplemente las partes quieran sentarse. El presidente debe plantear una propuesta de cuál es su ideal de salir de este estancamiento y eso permitiría obviamente enfocar una visión desde el punto de vista de cómo él va a cuidar los intereses del Estado panameño, pero yo creería que todo nos arroja a un diálogo pronto, un diálogo inmediato, un diálogo dirigido por él, un diálogo encabezado con propuestas y con la flexibilidad suficiente de entender que el momento es de conversar, no hay nada más. Pero Juan Carlos, el presidente José Raúl Mulino ha dicho que lo primero que tiene que pasar es que la empresa, en este caso First Quantum, Minera de Panamá, debe retirar las demandas que tiene en contenciosos en este momento. Pero si yo fuera la empresa, no lo soy, pero si yo lo fuera, yo no lo haría hasta tener protegidos mis intereses. O sea, lo que te quiero decir es de que yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, pero también tengo que ver si mi propuesta es realista. O sea, ¿cómo tú que eres abogado, que yo no lo soy, cómo se puede llegar a un punto medio donde se inicia una negociación, pero ambos sepan que sus intereses están protegidos? Yo creería que el primer punto es entender que quien toca la puerta de una institución para dirimir un conflicto nunca debe ser advertido como algo de presión. Todo lo contrario, yo toco la puerta porque nadie me ha hablado, nadie ha dialogado conmigo, no encuentro respuestas a lo que ha ocurrido y simplemente estoy buscando un escenario formal para conversar. Analizado eso así, nadie tiene que sentir presión alguna de que otro busque la institucionalidad para resolver. Luego, dentro de esa institucionalidad de resolver un conflicto, existen protocolos y existen pasos que obviamente deben cumplirse para poder avanzar. Y lo que aquí vendría como mayor hecho objetivo y real es lo siguiente. El presidente Mulino, como abogado, como muy experimentado abogado, sabrá que esto no se trata de aspavientos o sabrá que no se trata de un juego de póker. Se trata de realidades, es decir, yo como país, yo como Estado panameño debo advertir cuáles son mis riesgos y advertido mis riesgos, yo determino que mi comportamiento siempre va a ser de aproximación si tengo una posición débil. Y la posición débil es que el Estado panameño fue quien alentó esa inversión. El Estado panameño fue quien promovió que esa inversión llegase al país. Y el Estado panameño sostuvo y permitió, bajo la presidencia del presidente Varela, que se ejecutara la explotación de forma real, inclusive y a pesar
de que existía un fallo de inconstitucionalidad sobre otro contrato. Eso demuestra que el Estado panameño siempre ha querido que esa inversión se desarrollase a pesar de obstáculos y a pesar de situaciones que tenían que ser resueltas. Y por eso hoy día yo lo que planteo es lo siguiente: no porque existan puntos de aclararse, definen como la terminación de una obligación. El Estado panameño está en la obligación de conversar, encontrar una solución de acuerdo a los planteamientos de la Corte, pero eso no quiere decir que se haya planteado de que la explotación minera está prohibida o de que el Ejecutivo tiene la potestad constitucional para negociar y definir un nuevo contrato. Esos hechos son los que me permitirían entonces diálogo necesario que alguien busca, puntos de riesgo que el Estado tiene que advertir, el presidente tiene que ser consciente y determinar una hoja de ruta muy sencilla y franca, conversar, dialogar y llegar a puntos medios. Ahora que dice la Corte, la explotación de la mina de Donoso no fue puesta en constitucionalidad por parte de la Corte, fue puesta en constitucionalidad el contrato de operación, lo cual significa que se puede hacer otro contrato de la razón que sea, de cierre, de operación, de lo que sea. Dicho esto, ¿por qué desde los gremios y desde la academia no se ha educado para que la gente entienda que esta es la situación? Porque lo que se ha vendido es que tenemos una mina inconstitucional y que además en Panamá se ha prohibido la explotación minera, lo cual es un contrasentido, porque todos los libros de geografía del país, de quinto y sexto grado, se habla de que este es un país con recursos minerales abundantes. Sí, yo creo que la culpa la tiene que este tema se politizó y la mejor expresión de la politización de este tema fue que ocupó la agenda de los candidatos a presidente de la República como temas para crear simpatía en ese sector que en algún momento tenía un rechazo por las situaciones que ocurrieron en noviembre. Pero esa politización de los temas y los diálogos populares, por decirlo de alguna manera, del común de la sociedad, no me cambia que esto es un tema técnico, es un tema muy complejo y es un tema profesional desde el punto de vista de los contratos, que sí, sus respuestas y soluciones van a ser técnicas. Por lo tanto, esas voces que en algún momento alimentan como si estuviésemos en una imposibilidad de desarrollar soluciones, van a quedar rezagadas en la medida que las propias necesidades del país, los puntos de riesgo del país, en cómo se lidia esta circunstancia en este momento, va a determinar obviamente pasos, pero el que yo advierto como más injusto para la propia población es el siguiente: todos a sabiendas de que el oncológico necesita recursos para el tratamiento de los pacientes de cáncer, creería yo que nadie querría que recursos de cientos de millones de dólares sean destinados a contratar abogados en Estados Unidos para ver si defendemos lo que simplemente alguien cree como posible y no es posible. Y esos hechos en donde somos racionales con lo poco que hay son los que nos deben aterrizar a buscar respuestas muy, muy objetivas sobre este tema, y por eso todos deberíamos contribuir a permitir dos cosas. Yo confío en que sea el presidente de la República quien lidere el proceso, que el presidente de la República administre justamente el establecimiento de ese diálogo formal y que bajo la dirección del presidente de la República se establezca la nueva situación, sin perder de vista lo siguiente. Ya bajo el presidente, la administración del presidente Juan Carlos Varela, se determinó cuál era el comportamiento del Estado. ¿Cuál era el comportamiento del Estado en buena fe? Que a pesar de que exista un fallo, que la Corte diga que un contrato es inconstitucional, eso no cambia la obligación del Estado para encontrar soluciones a los temas de inversión bajo la luz de tratados y convenios de inversión, de protección de inversión extranjera. Y ese comportamiento ya marcado tal vez debió ser la conducta del presidente Cortizo en su momento, pero la politización del tema obviamente nos mantiene todavía en esta conversación distante sobre realidades y sobre soluciones principalmente. Juan Carlos, te agradezco mucho estar con nosotros a esta hora de la mañana y nada, seguro conversaremos más adelante sobre este tema que va a dar que hablar mucho. Claro que sí, un gusto, Guillermo, y hasta pronto, y saludo a todos los que nos escuchan. Juan Carlos Araúz, el doctor Juan Carlos Araúz, está con nosotros
a esta hora de la mañana, aquí hablando un poco de este tema que podría quedar relegado con el tema de la Caja del Seguro Social y que es parte del origen del problema que tenemos hoy de manera económica. Don Diego Hurtado, vamos a una pausa y regresamos. Esta es La Mañana en Compu Radio.